Salmo 23 para alcanzar provisión y descanso en Dios. ¿Por qué, si Dios promete provisión, sigues viviendo con miedo a que algo falte? Respóndete sin filtros. ¿Por qué, si has escuchado tantas veces que Dios es tu proveedor, todavía sientes un nudo en el pecho cuando piensas en el mañana? Hay una batalla silenciosa que muchos creyentes enfrentan y casi nunca confiesan. Aman a Dios, oran, creen en su poder, pero viven con la sensación constante de que algo puede derrumbarse en cualquier momento. Tal vez trabajas duro, haces planes, intentas ser responsable, pero dentro de ti existe una tensión permanente. Miras tus cuentas, miras tus compromisos, miras tus responsabilidades familiares y piensas, ¿será suficiente? Y aunque no lo digas en voz alta, el miedo susurra, ¿y si no alcanza? Esa voz no siempre grita, a veces solo insiste. Se mete en tus pensamientos antes de dormir. Se activa cuando surge un gasto inesperado. Se intensifica cuando comparas tu proceso con el avance de otros. La escasez no siempre es falta de dinero. Muchas veces es falta de seguridad. Es la sensación de que estás solo sosteniendo todo. Es vivir con la presión de no poder fallar porque sientes que si tú no empujas, nada se mueve. Es el cansancio de tener que prever cada detalle para evitar el desastre. Y poco a poco esa mentalidad comienza a afectar tu alma. Te vuelves más ansioso, más controlador, más desconfiado, incluso más duro contigo mismo. Te esfuerzas por confiar en Dios, pero al mismo tiempo intentas asegurarte de que nada falle. Y ahí es donde empieza el desgaste, porque tu cuerpo trabaja, pero tu mente no descansa. Tu fe declara una cosa, pero tu corazón teme otra. No es que no creas en Dios, es que has aprendido a sobrevivir en modo alerta, siempre preparado para lo peor, siempre anticipando la próxima dificultad. La comparación también alimenta esa escasez interna. Ves a otros prosperar, avanzar, lograr metas, y aunque te alegras, una parte de ti se pregunta cuándo será tu turno. Empiezas a medir tu valor por lo que produces, por lo que posees, por lo que logras. Y sin darte cuenta, la provisión deja de ser una promesa divina y se convierte en una carga personal. Pero escucha esto con atención. El mayor problema no es lo que falta afuera, es el miedo que gobierna adentro. Cuando el temor dirige tus decisiones, nunca sentirás que es suficiente. Siempre necesitarás un poco más para sentirte seguro. Más estabilidad, más ahorro, más reconocimiento, más control. Y esa carrera no tiene fin. El Salmo 23 fue escrito precisamente para romper esa mentira. Cuando David dijo, «El Señor es mi pastor», estaba haciendo una declaración de dependencia absoluta. Un pastor no solo alimenta, también guía, protege y cuida. Si el Señor es tu pastor, entonces no estás solo administrando tu vida. No estás caminando sin dirección, no estás defendiendo tu futuro por ti mismo. Y cuando declara «nada me faltará», no está prometiendo exceso. Está declarando confianza. Está afirmando que lo que sea necesario para cumplir el propósito de Dios en su vida, estará presente en el momento correcto. Esa es la diferencia entre vivir desde la escasez y vivir desde la fe. La escasez dice, todo depende de ti. La fe responde, mi pastor ya está delante de mí. Hoy necesitas confrontar esa mentira que te ha estado agotando. No todo depende de tu capacidad. No todo descansa sobre tus hombros. No todo está fuera de control. Tal vez lo que más necesitas no es un aumento, ni una oportunidad nueva, ni una solución inmediata. Tal vez lo que más necesitas es cambiar la forma en que ves a Dios. Porque el Salmo 23 no es solo un texto bonito para repetir en momentos difíciles. Es una reconfiguración mental y espiritual. Es aprender a vivir sin miedo constante a perder. Es dejar de pensar que cualquier error te dejará sin sustento. Es entender que hay una provisión que no se basa únicamente en cifras, sino en presencia. Si hoy te sientes cansado, no es porque Dios no esté proveyendo.
es porque has estado intentando cargar lo que solo el pastor puede sostener. Y en lo que vamos a profundizar ahora, descubrirás algo que puede transformar tu manera de enfrentar cada preocupación. Antes de hablar de lo que Dios hará por ti, necesitas entender quién eres cuando Él es tu pastor. El pastor que cambia tu identidad. Antes de cambiar tus circunstancias, el Señor es mi pastor. Detente un momento en esa declaración. No dice el Señor es un proveedor distante. No dice el Señor es una ayuda ocasional. Dice pastor. Y esa palabra redefine completamente tu identidad. Porque si Él es pastor, entonces tú no eres huérfano. No eres abandonado. No eres alguien que camina solo tratando de sobrevivir en un mundo incierto. Eres oveja bajo cuidado. El problema es que muchos quieren los beneficios del pastor sin aceptar su dirección. Queremos provisión, pero no corrección. Queremos protección, pero no obediencia. Queremos descanso, pero seguimos tomando decisiones sin consultar su guía. Y mientras tratamos de mantener el control, nuestra alma permanece inquieta. Un pastor no solo alimenta, también conduce. Él sabe dónde hay agua, sabe dónde hay peligro, sabe cuándo moverse y cuándo detenerse. La oveja no necesita entender todo el mapa, necesita confiar en la voz que la guía. Aquí es donde comienza el verdadero descanso. No cuando las circunstancias cambian, sino cuando aceptas que no eres tu propio Salvador. Muchos viven agotados porque sienten que deben resolver cada problema por sí mismos. Si algo falla, se culpan. Si algo se retrasa, se desesperan. Si algo no funciona, se angustian. Pero cuando entiendes que el Señor es tu pastor, dejas de verte como el responsable absoluto de todo resultado. Tu papel no es controlar cada detalle. Tu papel es seguir. Seguir implica humildad. Implica reconocer que no siempre sabes qué es lo mejor. Implica soltar caminos que parecen lógicos pero que no están alineados con su dirección. Y esa rendición, aunque al principio incomoda, trae una paz profunda. Porque cuando Él guía, la presión disminuye. Cuando Él dirige, la ansiedad pierde fuerza. Si Él es pastor, entonces también es cercano. El pastor camina delante del rebaño, pero también está atento a cada oveja. No pierde de vista a ninguna. No abandona a la que se retrasa. No ignora a la que se hiere. Esto significa que tu proceso no pasa desapercibido. Tu esfuerzo no es invisible. Tus lágrimas no son ignoradas. Tal vez has estado midiendo tu valor por lo que produces, por lo que logras, por lo que alcanzas. Pero cuando el Señor es tu pastor, tu identidad no depende de tu rendimiento, depende de tu relación. No eres valioso por lo que haces, eres cuidado por quien eres para Él. Aquí hay una verdad que transforma. La provisión comienza en la identidad. Si no sabes quién eres bajo el cuidado del pastor, cualquier circunstancia te hará dudar. Pero cuando entiendes que perteneces, que estás guiado, que estás protegido, incluso la incertidumbre pierde poder sobre ti. Muchos piden que Dios cambie su situación, pero Dios primero quiere cambiar su perspectiva, porque cuando tu identidad está segura, puedes atravesar temporadas de escasez externa sin sentir escasez interna. Puedes enfrentar retrasos sin sentir abandono. Puedes esperar sin desesperarte. El descanso no comienza cuando llega el milagro. Comienza cuando aceptas ser guiado. Y si hoy estás dispuesto a dejar de ser el que controla todo para convertirte en el que confía, descubrirás que la paz no depende de lo que tienes, sino de quién te conduce. En el siguiente paso, vamos a profundizar en una declaración que muchos repiten sin entender su profundidad. Porque cuando dices nada me faltará, necesitas saber exactamente qué significa eso y qué no significa. Nada me faltará. La diferencia entre necesidad y deseo. Nada me faltará. Es una frase poderosa, pero también es una frase que muchos han interpretado desde la emoción y no desde la madurez. Cuando la repetimos, a veces imaginamos abundancia sin límites, puertas abiertas sin resistencia,
resultados inmediatos. Pero el corazón del Salmo 23 no es exceso, es suficiencia. Y entender esta diferencia puede liberarte de una presión que has cargado durante años. Dios promete suplir, pero no promete alimentar cada deseo que nace de la comparación, del orgullo o del miedo. La provisión divina está conectada con propósito, no con capricho. Y cuando no distinguimos entre necesidad y deseo, comenzamos a sentir que Dios nos está fallando, cuando en realidad nos está formando. Pregúntate con sinceridad, ¿cuántas de tus angustias actuales nacen de algo que realmente necesitas para vivir? ¿Y cuántas nacen de algo que deseas para sentirte más seguro o más validado? Hay necesidades reales, claro que sí. Alimento, techo, estabilidad, oportunidades. Pero también hay deseos que crecen porque vemos a otros avanzar más rápido, porque queremos alcanzar un estándar que el mundo nos impone. La escasez interna muchas veces no viene de lo que falta, sino de lo que creemos que deberíamos tener ya. Esa expectativa mal gestionada crea frustración constante, y la frustración sostenida erosiona la fe. Comienzas a dudar del cuidado de Dios no porque Él no esté proveyendo, sino porque no está proveyendo exactamente como tú imaginaste. Cuando David declaró "nada me faltará", estaba afirmando que bajo el cuidado del pastor, lo necesario para cumplir el propósito de Dios estaría presente. No dijo que tendría todo lo que quisiera, dijo que no le faltaría lo esencial. Esa declaración no nace de la ingenuidad, nace de la confianza. La madurez espiritual consiste en aprender a reconocer lo que es esencial y lo que es accesorio. Lo esencial sostiene tu vida. Lo accesorio adorna tu vida. Y cuando confundimos ambos, vivimos en tensión permanente. Siempre sentimos que falta algo, incluso cuando ya tenemos mucho. Tal vez hoy Dios no te está dando más porque primero quiere enseñarte a valorar lo que ya tienes. Tal vez la provisión ya está en tu vida, pero tu enfoque está tan centrado en lo que no ha llegado que no puedes verla. Y esa ceguera emocional te roba gratitud, te roba paz, te roba descanso. La fe no elimina el deseo de crecer, pero sí ordena ese deseo. Te enseña a avanzar sin ansiedad, te enseña a trabajar sin desesperación, te enseña a esperar sin perder estabilidad emocional, porque cuando el pastor guía, Él sabe cuánto peso puedes cargar sin quebrarte. Nada me faltará no significa que nunca enfrentarás desafíos financieros o momentos de incertidumbre. Significa que en medio de esos procesos, no te faltará dirección, no te faltará sustento necesario, no te faltará gracia para resistir. Y eso cambia completamente la perspectiva. Cuando entiendes esto, tu oración cambia. Dejas de pedir desde la presión y comienzas a pedir desde la confianza. Dejas de exigir resultados inmediatos y comienzas a buscar alineación con su voluntad. Y en esa alineación, algo empieza a calmarse dentro de ti. Pero hay un punto aún más profundo que muchos pasan por alto. Aunque entiendas que Dios suple lo necesario, todavía puedes vivir sin descanso si no aprendes a detenerte. Porque la provisión no se disfruta desde la agitación. Y en lo que viene ahora descubrirás que el descanso no es una recompensa por haber recibido, sino una decisión de fe antes de ver resultados. El descanso, como acto de fe, en verdes pastos me hace descansar. Observa el orden. Primero declara que nada faltará. Luego habla de descanso. No dice que después de recibir todo lo que deseaba pudo relajarse. Dice que el pastor lo hace descansar. Eso significa que el descanso no es consecuencia de la abundancia. Es una decisión guiada por confianza. Muchos creen que podrán descansar cuando las cuentas estén resueltas, cuando la estabilidad sea visible, cuando el panorama sea claro. Pero si el descanso depende de circunstancias perfectas, nunca llegará. Siempre habrá algo pendiente, algo incierto, algo fuera de control. El descanso bíblico no nace de la ausencia de problemas, nace de la presencia del pastor. Descansar es un acto profundo de fe, es decirle a Dios: no lo entiendo todo, pero confío en que tú estás obrando.
Es permitir que tu mente deje de anticipar catástrofes. Es soltar el impulso constante de revisar, calcular, asegurar, prever cada escenario posible. Es reconocer que tu vigilancia permanente no garantiza resultados, pero tu confianza sí transforma tu interior. El pastor hace descansar a la oveja porque sabe que una oveja agotada no puede avanzar bien. Cuando vives en tensión constante, tus decisiones se vuelven impulsivas. Cuando tu alma está acelerada, pierdes claridad. La ansiedad te empuja a actuar por miedo y no por dirección. Por eso el descanso no es debilidad, es estrategia espiritual. Hay personas que oran por provisión, pero no permiten que Dios calme su mente. Siguen cargando preocupaciones como si fueran responsabilidad exclusiva suya. Siguen viviendo con el cuerpo tenso, con el pensamiento saturado, con el corazón inquieto. Y aunque repiten promesas, no las interiorizan. Porque descansar implica soltar. Soltar no es irresponsabilidad, es reconocer límites. Es entender que tú haces tu parte, pero no eres la fuente final. El pastor guía hacia pastos verdes, lugares donde hay alimento y seguridad. Pero la oveja debe acostarse. Debe confiar lo suficiente como para bajar la guardia. Tal vez lo que más te está agotando no es la falta de recursos, sino la falta de pausa. No has permitido que tu alma se recueste en la seguridad de Dios. Has estado sobreviviendo, resolviendo, respondiendo, pero no descansando. Y sin descanso interior, incluso la provisión pierde sabor. Cuando decides descansar antes de ver el resultado, envías un mensaje espiritual claro. Mi confianza no depende de lo que veo, depende de quién me guía. Y en ese momento, algo empieza a alinearse dentro de ti. La ansiedad disminuye, la claridad aumenta, la fe se fortalece. El descanso es una disciplina. No siempre se siente natural. A veces tu mente quiere volver a preocuparse, pero cada vez que eliges confiar en lugar de anticipar lo peor, estás practicando fe activa. Y esa fe te prepara para atravesar procesos sin quebrarte. Sin embargo, el descanso no solo trata de detener la ansiedad, también prepara el corazón para algo más profundo. Porque antes de experimentar manifestaciones externas de provisión, el pastor trabaja en una restauración interna que muchos ignoran. Y eso es lo que vamos a descubrir ahora. La restauración que viene antes del milagro confortará mi alma. Esta frase revela una dimensión del Salmo 23 que muchos pasan por alto. Antes de hablar de mesa preparada, antes de hablar de copa que rebosa, David declara que el pastor restaura su interior. Y aquí hay una verdad profunda. Una alma agotada no sabe disfrutar la provisión, aunque la tenga delante. Puedes recibir una oportunidad nueva y seguir sintiéndote inseguro. Puedes experimentar estabilidad financiera y continuar viviendo con miedo. Puedes ver respuestas externas y aún así, cargar heridas internas que no han sido sanadas. Por eso Dios no solo provee recursos, también restaura el corazón que los administrará. La vida deja marcas, desilusiones, pérdidas, traiciones, errores propios. Todo eso se acumula en el alma, y cuando el alma está herida, empieza a interpretar la realidad desde el dolor. Se vuelve desconfiada, se anticipa al fracaso, se protege en exceso, incluso puede dudar del amor de Dios cuando algo no sucede como esperaba. El pastor no ignora ese desgaste. Él no solo guía hacia lugares verdes, también detiene el paso para sanar. Restaurar significa devolver al estado original. Significa renovar fuerzas, limpiar pensamientos contaminados por el miedo, reorganizar emociones que han estado desbordadas. Muchos buscan milagros externos sin permitir procesos internos. Quieren que Dios cambie la situación, pero no están dispuestos a dejar que Dios cambie su manera de pensar. Y sin restauración interior, cualquier bendición puede convertirse en nueva fuente de ansiedad. Porque el problema no era solo la falta de algo, era la fractura interna que no había sido atendida. Tal vez has estado funcionando, pero no has estado bien. Cumples responsabilidades,
Sonríes cuando es necesario, sigues adelante, pero por dentro estás cansado, cansado de luchar, cansado de esperar, cansado de sentir que todo cuesta más de lo que debería. Esa fatiga no siempre se resuelve con más recursos, se resuelve con restauración. Cuando el pastor conforta tu alma, comienza a reemplazar pensamientos de derrota por esperanza. Empieza a recordarte que tu historia no termina en el momento difícil. Te ayuda a perdonarte por decisiones pasadas. Te libera de cargas que no te correspondían. Te devuelve claridad. Y algo poderoso ocurre cuando el alma es restaurada. La percepción cambia. Lo que antes parecía amenaza constante comienza a verse como proceso. Lo que antes generaba pánico empieza a generar dependencia sana. Ya no reaccionas con el mismo nivel de miedo. Empiezas a caminar con más estabilidad. La restauración no siempre es instantánea. A veces es progresiva. Pero cada paso que das bajo la guía del pastor te acerca a una versión más fuerte y más confiada de ti mismo. Y cuando tu interior está alineado, la provisión deja de ser una obsesión y se convierte en consecuencia natural del cuidado divino. Sin embargo, incluso con el alma restaurada, hay momentos inevitables. Momentos donde el camino no es verde, sino oscuro. Momentos donde el valle aparece, y allí es donde se revela si realmente has aprendido a confiar en el pastor. Cuando caminas por el valle, no pierdes la provisión. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Observa que no dice si ando, dice aunque ande. El valle no es una posibilidad remota, es una etapa real del camino. Y aquí es donde muchos confunden la provisión con la comodidad. Creen que si Dios está proveyendo, el camino siempre será fácil. Pero el Salmo 23 no promete ausencia de valle. Promete presencia en medio del valle. El valle representa temporadas de presión, de incertidumbre, de pérdida aparente, de procesos que no entiendes. Puede ser una crisis económica inesperada, puede ser una enfermedad, puede ser un proyecto que no salió como imaginabas. Y cuando entras en ese terreno, el miedo intenta regresar. La mente empieza a preguntarse si algo falló, si Dios se alejó, si la promesa era solo una ilusión. Pero el texto es claro: no temeré, no porque el valle no sea real, sino porque tú estarás conmigo. Aquí está la diferencia entre provisión superficial y provisión profunda. La superficial depende de condiciones externas favorables. La profunda depende de la certeza de que no caminas solo. El valle no cancela la promesa. El valle prueba la confianza. Y cuando atraviesas momentos oscuros, descubres si tu fe estaba anclada en los resultados o en la presencia. Si tu seguridad dependía de estabilidad visible o de relación invisible. Muchos se desesperan en el valle porque lo interpretan como abandono. Pero el pastor no deja al rebaño cuando el terreno se vuelve difícil. Al contrario, es cuando más cerca está. La vara y el cayado infunden aliento. Eso significa corrección y dirección. A veces el valle también es un ajuste, una oportunidad para realinear prioridades, para purificar intenciones, para fortalecer carácter. La provisión en el valle no siempre se ve como abundancia. A veces se ve como resistencia, como fuerza para no rendirse, como paz en medio de la tormenta, como claridad cuando todo parece confuso. Y esa clase de provisión es incluso más valiosa que cualquier recurso material. Si hoy estás atravesando un valle, no concluyas que la promesa falló. Pregúntate si estás dispuesto a caminar con el pastor incluso cuando el paisaje no es agradable. Porque la fe madura no exige caminos planos. Aprende a confiar también en terrenos irregulares. El valle tiene una característica importante. Es tránsito, no destino. No te quedas allí para siempre. Se atraviesa. Y mientras avanzas, algo dentro de ti se fortalece. Empiezas a perder el miedo que antes te paralizaba. Comienzas a entender que la provisión no era solo lo que recibías, sino la presencia constante que te sostenía. Pero hay una imagen aún más desafiante en este salmo. No solo habla de valle, habla de una mesa preparada en presencia de enemigos.
Y eso redefine completamente lo que significa estar protegido. La mesa preparada en medio del conflicto. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Esta imagen rompe por completo la lógica humana. No dice que elimina a los enemigos primero. No dice que resuelve todos los conflictos antes de bendecir. Dice que prepara mesa en medio de ellos. Eso significa que la provisión de Dios no depende de un entorno perfecto. Depende de su autoridad sobre cualquier entorno. Muchos posponen su paz esperando que desaparezcan las críticas, que terminen las tensiones familiares, que se calmen las presiones laborales. Piensan que solo podrán disfrutar cuando todo esté alineado. Pero el Salmo 23 enseña algo diferente. La seguridad no nace cuando los problemas se van. Nace cuando entiendes que incluso rodeado de oposición, estás cubierto. La mesa representa abundancia, comunión, honra. En tiempos bíblicos, sentarse a la mesa era señal de aceptación y dignidad. Que Dios prepare mesa delante de tus enemigos significa que Él te afirma públicamente, que no necesitas defender tu reputación constantemente, que no necesitas luchar por cada validación. Él mismo establece tu lugar. Tal vez hoy sientes presión de personas que dudan de ti, críticas que desgastan, comentarios que intentan disminuir tu avance, o situaciones que parecen obstaculizar tu crecimiento, y sin darte cuenta, has permitido que esas voces definan tu nivel de paz. Pero cuando el pastor prepara mesa, está declarando que tu provisión no está limitada por la opinión de otros. Esto también revela algo más profundo. La bendición no siempre llega después del conflicto, a veces llega en medio de él. Y eso incomoda al que te observa, pero fortalece tu fe, porque comienzas a entender que Dios no necesita esperar condiciones favorables para actuar. Él actúa desde su soberanía. Sentarte a la mesa mientras otros esperan tu caída requiere madurez espiritual. Requiere decidir no vivir a la defensiva. Requiere dejar de reaccionar ante cada provocación. Requiere confiar en que la justicia divina opera mejor que cualquier argumento humano. Cuando aprendes a sentarte, a recibir, a disfrutar lo que Dios pone delante de ti, incluso cuando hay tensión alrededor, algo cambia en tu interior. Ya no vives en modo supervivencia, vives en modo confianza. Ya no te obsesiona demostrar tu valor. Descansas en la identidad que el pastor ya te dio. La mesa también habla de sustento continuo, no es un regalo aislado, es provisión establecida. Y cuando entiendes que Dios puede sostenerte incluso en ambientes adversos, pierdes el miedo a los escenarios difíciles. Sabes que no importa quién se oponga, la fuente no cambia. Pero aún hay un detalle más que profundiza esta imagen de cuidado y empoderamiento. Porque no solo prepara mesa, también unge tu cabeza con aceite. Y eso tiene un significado que transforma la manera en que te ves a ti mismo. La unción que rompe el ciclo de escasez interior. Unges mi cabeza con aceite. Esta frase no es decorativa. En el contexto bíblico, la unción representaba elección, respaldo, capacitación y honra. No era solo un símbolo espiritual, era una declaración pública de identidad. Cuando el pastor unge tu cabeza, está diciendo que no solo te sostiene, también te habilita. Muchos viven bajo el cuidado de Dios, pero siguen pensando como si estuvieran solos. Continúan reaccionando desde el miedo, desde la inseguridad, desde la mentalidad de escasez. La unción rompe ese ciclo interno. Cambia la forma en que te percibes. Te recuerda que no caminas sin respaldo. La escasez interior no siempre tiene que ver con falta de recursos. Tiene que ver con pensamientos limitantes, con creencias que te dicen que no eres suficiente, que no estás preparado, que otros siempre estarán un paso adelante. Esa mentalidad drena energía, bloquea oportunidades y distorsiona la manera en que interpretas cada situación. Cuando Dios unge tu cabeza, comienza a renovar tu mente. Empiezas a verte desde la perspectiva del propósito, no desde la comparación. Comprendes que no necesitas competir para ser valioso. No necesitas forzar puertas que no fueron diseñadas para ti. La unción trae claridad.
Te ayuda a distinguir entre oportunidades alineadas y distracciones disfrazadas de éxito. También trae equilibrio. La verdadera unción no produce arrogancia, produce seguridad serena. No te hace sentir superior, te hace sentir sostenido. Sabes que lo que tienes no proviene solo de tu esfuerzo, sino del favor divino. Y eso elimina la presión de tener que demostrar constantemente tu capacidad. Hay personas que alcanzan provisión externa, pero nunca superan la escasez interna. Siguen sintiendo que pueden perderlo todo en cualquier momento. Siguen dudando de su valor. Siguen anticipando el fracaso. Pero cuando la unción de Dios toca tu vida, ese ciclo comienza a romperse. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque tu mentalidad cambia. La unción también implica responsabilidad. Significa que has sido apartado para algo más grande que tu comodidad inmediata. Y cuando entiendes eso, tu enfoque se expande. Dejas de vivir solo para sobrevivir y comienzas a vivir con propósito. La provisión ya no es solo para tu seguridad personal, sino para impactar a otros. Tu copa está rebosando no solo para que bebas tú, sino para que otros también reciban. Esa es la diferencia entre una mentalidad de escasez y una mentalidad de abundancia saludable. La escasez acumula por miedo. La abundancia comparte por confianza. Y cuando tu interior está renovado, cuando tu identidad está afirmada, cuando tu mente ha sido transformada, algo empieza a estabilizarse profundamente. Ya no temes tanto el futuro. Ya no reaccionas con la misma ansiedad. Comienzas a caminar con convicción tranquila. Pero el Salmo 23 no termina en la unción. Termina con una promesa que asegura continuidad. No es una bendición momentánea. Es una garantía permanente que redefine tu perspectiva sobre todos los días que vienen. La bondad y la misericordia. Como garantía permanente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Observa la fuerza de esta declaración. No dice algunos días. No dice cuando todo salga bien. Dice todos los días. Eso significa que la provisión de Dios no es un evento aislado. Es un acompañamiento constante. Muchos pueden creer en milagros puntuales, pero les cuesta creer en fidelidad diaria. Esperan momentos extraordinarios, pero no reconocen el cuidado continuo. Y aquí es donde el Salmo 23 cambia tu perspectiva del futuro. No caminas hacia incertidumbre absoluta, caminas acompañado por el bien y la misericordia. El bien representa el favor visible. Las puertas que se abren, las oportunidades inesperadas, las respuestas que llegan en el momento justo. La misericordia representa el cuidado invisible, la protección que no notaste, el error que no tuvo consecuencias mayores, la caída que no fue definitiva. Ambos te siguen. Eso significa que van detrás de ti, incluso cuando no eres consciente. Esta imagen elimina una ansiedad profunda que muchos cargan. El miedo al mañana, el temor a lo desconocido, la preocupación constante por lo que podría salir mal. Pero si el bien y la misericordia te siguen, entonces no estás avanzando hacia el caos, estás avanzando hacia la fidelidad de Dios. Esto no significa que cada día será fácil, significa que cada día tendrá cobertura. Incluso en jornadas difíciles, el bien puede manifestarse en aprendizaje, en crecimiento, en carácter fortalecido, y la misericordia puede manifestarse en gracia para levantarte, en paciencia divina cuando fallas, en nuevas oportunidades cuando pensabas que todo estaba perdido. Cuando interiorizas esta verdad, tu manera de vivir cambia. Ya no te levantas esperando lo peor, no enfrentas el día como si estuvieras solo. Empiezas a caminar con una confianza estable. Sabes que si algo se complica, la misericordia estará allí. Sabes que si algo se retrasa, el bien sigue operando. La escasez vive anticipando pérdidas. La fe vive anticipando cuidado. Esa es la diferencia. Cuando entiendes que el acompañamiento de Dios es permanente, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en un territorio donde su fidelidad se revelará paso a paso.
Y el Salmo concluye con una declaración que resume toda la jornada. No solo habla de provisión, de descanso, de restauración, de protección. Habla de permanencia, de hogar, de pertenencia eterna. Y allí es donde todo cobra sentido. Vivir desde la confianza y no desde el miedo. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta no es solo una frase poética, es una declaración de pertenencia. Después de hablar de provisión, descanso, restauración, valle, mesa y unción, David termina recordando algo esencial. No solo tiene un pastor, tiene un hogar. Cuando entiendes que perteneces a la casa del Señor, tu perspectiva cambia completamente. Ya no vives como invitado temporal temiendo ser rechazado. No vives como alguien que debe ganarse el cuidado divino cada día. Vives como hijo, como alguien que tiene lugar seguro. Y esa seguridad elimina el miedo constante a perderlo todo. La provisión ya no es tu obsesión. El descanso ya no es algo que persigues desesperadamente. La confianza se convierte en tu punto de partida. Sabes que no caminas solo. Sabes que no dependes exclusivamente de tu capacidad. Sabes que incluso si atraviesas valles, incluso si enfrentas oposición, incluso si hay temporadas de ajuste, tu identidad no cambia. Vivir desde la confianza significa dejar de reaccionar desde el pánico. Significa tomar decisiones sin que el miedo sea el consejero principal. Significa enfrentar el futuro sabiendo que el bien y la misericordia no te abandonarán. Significa recordar cada día que el Señor es tu pastor y que eso es suficiente. Tal vez hoy llegaste aquí cargando ansiedad por tu economía, por tu familia, por tu propósito. Tal vez estabas cansado de sentir que algo siempre faltaba, pero ahora sabes que el Salmo 23 no es solo una promesa de recursos. Es una invitación a vivir libre del miedo a perder. Haz esta declaración en tu interior. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. No porque todo sea perfecto, sino porque Él me guía. Él me restaura, Él me sostiene, Él me acompaña todos los días. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que necesita descanso hoy. Suscríbete para seguir fortaleciendo tu fe con enseñanzas que transforman la mente y el espíritu. Y escribe, confío en los comentarios como una declaración pública de que eliges vivir desde la confianza y no desde el miedo.